Buenas, buenas. 6 de enero, 5:38 de la tarde. Un gusto saludarles. Ya vamos de vuelta con cámara. Estamos de vuelta. El día de hoy quiero compartir unas informaciones. Primero, todo esto se centra en un control político que hizo el diputado Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista justamente el día de hoy, hace unos minutos, en la Asamblea Legislativa, en la que en resumidas cuentas, dice que Costa Rica es una vergüenza hoy por el tema de la inseguridad, pero el discurso político que desarrolla está enfocado únicamente en el hoy, en el ahora, en las cifras de ahora, y no hace un análisis global de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, y eso lo voy a mostrar ahora con algunas noticias pasadas muy viejas, desde el año 2009 incluso, y tampoco hace un enfoque global de las responsabilidades que hay en torno al tema de la inseguridad o de la seguridad. Entonces, em, ¿hasta qué punto el discurso político, los controles políticos sirven para exhortar al pueblo y a la gente sobre cosas que están sucediendo? ¿Y hasta qué punto únicamente agarra ciertos elementos de la realidad, los junta y lo presenta como un plato único de, valga la redundancia, realidad? Cuando esa realidad eh, se compone de muchas otras cosas en muchas otras dimensiones. Lo voy a clarificar un poco más justamente con el ejemplo. Entonces, nos vamos a... Y también voy a compartir un extracto de una intervención que hizo el mismo diputado Gilberto Campos en noviembre, justamente 2 días después de instalado los escáneres. Entonces, vamos a revisar y que cada quien se haga su impresión sobre lo que realmente se está diciendo de fondo o lo que se está dejando de decir. Entonces, vamos a escuchar lo que dice inicialmente el diputado. Tiene la palabra el diputado Campos Cruz Gilberto por 5 minutos. Gracias, presidente. Feliz año nuevo a toda Costa Rica y feliz año nuevo, compañeras y compañeros, en este recinto sagrado de la democracia costarricense. En Navidad no todo fue alegría en nuestro país. Un niño perdió la vida estando en su cama en la mañana de Navidad, recibiendo un balazo que no era dirigido hacia él, en Alajuelita. Y al igual que este niño, una gran cantidad de víctimas colaterales en el 2024 que no tenían nada que ver en la guerra de pandillas, lamentablemente sufrieron los embates de este flagelo. 54 personas perdieron la vida colateralmente a esta guerra, de los cuales 8 eran niños y niñas menores de 12 años. Y aún así hay quienes creen que la Asamblea Legislativa le tiene pánico al éxito del gobierno. Este es el... Obviamente está haciendo alusión a la frase que dijo la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, cuando dice que la Asamblea, refiriéndose a la oposición, tiene pánico al éxito del gobierno, porque obviamente eso le da réditos al gobierno, genera una mejor imagen del éxito del gobierno. Em, Eso es un tema que se puede interpretar, que se puede valorar, ¿verdad? Hasta qué punto a la oposición le conviene que el gobierno les hagan bien las cosas o no. Ya eso es cada quien que se puede hacer su propia observación, su propia impresión, perdón. Sin embargo, tampoco es como, vamos a ver, vamos a ver lo que dice el diputado de ahora en adelante y tratar de entender qué es realmente lo que está tratando de exponer y qué está omitiendo. Eso es el punto. el éxito del gobierno, al cual tenemos que tenerle pánico. No, señoras y señores, no, señoras y señores. El argumento más absurdo e infantil que hemos escuchado en todo lo que va de este gobierno es que hay pánico al éxito. Cuando el éxito de un gobierno lo celebra el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en conjunto. Muy importante.
Vea cómo aclara el contexto. El éxito de un gobierno lo celebra el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ok, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un gobierno es la conjunción o la gobernanza, al final de cuentas, es la conjunción o la unión de los esfuerzos de esos tres poderes articulados en una misma sintonía. Seguimos. Conjunto. No hay forma de que se celebre un éxito de gobierno por separado. Cuando alguien celebra solo un éxito, quiere decir es que solamente es de él, de nadie más. Y cuando observamos que se lanzan bombos al aire y platillos al viento, celebrando una rebaja en la cantidad de homicidios, tenemos que observar que en 2024 fue el segundo año más violento en la historia de Costa Rica, solamente superado en el 2023. ¿Cuál alegría hay en eso? La pregunta es, a veces las personas cuando queremos cuestionar lo que dice otra persona, le atribuimos algunos términos como por ejemplo alegría o celebración. A ver, ¿quién celebra o quién celebró? O si alguien vio alguna noticia de ese tipo, pues sería interesante que la comparta. Pero ¿quién celebró que el año pasado hubo menos asesinatos que el antepasado? O sea que en el 2024 hubo menos asesinatos que en el 2023. ¿Quién lo celebró? Obviamente se informa, obviamente se indica. ¿Por qué? Porque primero eso demuestra que hay como una contención de esa situación muy compleja que luego voy a compartir justamente una nota importante sobre eso, un análisis muy interesante que también voy a dejar en la descripción del video. Pero decir que alguien celebre que hay menos asesinatos, de alguna manera está celebrando los asesinatos, aunque fueron menos. Y eso creo que no amerita y no ayuda en un proceso de diálogo, en un proceso de toma de acuerdos. ¿Cuál celebración hay en eso? Ninguna. Que lograron bajar en 2.5 la cantidad de homicidios del país. Eso es una celebración, eso es un éxito. Perdonen, compañeras y compañeros. Pero tenemos en este gobierno los 2 años más violentos en la historia de Costa Rica. Y son los 2 años más violentos de la historia de Costa Rica, los 2 años más violentos de la historia de Ecuador, 2 años más violentos de la historia de Uruguay, de Chile. ¿Por qué? Porque este es un problema a nivel continental, no es únicamente y exclusivamente de Costa Rica. Si lo enfocamos en que solamente en Costa Rica está pasando eso, o no ponemos el contexto de lo que está pasando como una gran problemática continental, entonces le estamos atribuyendo una responsabilidad desproporcionada al gobierno, entendiendo poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces hay que entender bien eso porque de lo contrario, el discurso está enfocándose directamente en responsabilizar al poder ejecutivo sobre lo que está sucediendo. ¿Quiénes hacen las leyes? El poder legislativo. ¿Quiénes deben endurecer las leyes? El poder legislativo. ¿Quiénes tienen que mantener a la gente metida en la cárcel, a la gente peligrosa? El poder judicial. ¿Y quién tiene que ir detrás de esas personas en flagrancia, digamos, con la fuerza pública? El poder ejecutivo. Los tres elementos son importantes. Son sumamente importantes. Y diciembre de 2024 fue el diciembre más violento en la historia de Costa Rica. 80 homicidios. En diciembre de 2023, 66 homicidios. Imagínense ustedes si hubiera habido más tiempito. Esos 25 muertos, que es la diferencia entre el 2023 y el 2024, posiblemente se habrían rebasado. Y no es momento para que el gobierno diga, lo logramos, echándose las porras del trabajo que hizo el OIJ. Entonces, a ver si entiendo bien. Em, si hay éxito, es de todos, pero en este caso, si se ve como algo, como el antónimo de éxito, el hecho de haber logrado menos, haber contenido la cantidad de homicidios, que es algo que, sea como sea, es un mérito, o sea, puede ser pequeño para algunas personas, puede ser,
minúsculo o nulo para las personas que perdieron un familiar de forma colateral, obviamente, pero el hecho es que se contuvo de alguna manera. Que qué se está haciendo bien, hay que replicarlo. Que en lo que se ha fallado, hay que solucionar. Pero eso es un trabajo engranado de tres poderes. Entonces, decir además que si le hubiéramos dado un poco más de tiempo, se hubiera sobrepasado esa diferencia de 25 homicidios, bueno, esa sí es una lógica un poquito ilógica. O sea, no tiene ningún sentido decir que si el año hubiera sido de 30 días más, entonces se hubiera superado esos homicidios. Eso no tiene como que mucho sentido. O sea, yo puedo hacer más cosas y mi día en vez de 24 horas tiene 30, obvio, pero no tiene como que mucho sentido decir eso. Ahí lo que estamos viendo es como que se trata de forzar el argumento para decir de alguna manera que el gobierno está haciendo un mal trabajo, invisibilizando el mérito pequeño, mediano, grande, de contener la ola de homicidios en el país. El organismo de investigación judicial es el que ha logrado la detención de esto, contener estos homicidios. No ha sido el gobierno, no lo ha sido. Ok, entonces, no es que el mérito de uno es el mérito de todos. Entonces ahora el mérito de haber bajado la cantidad de homicidios es únicamente del organismo de investigación judicial, únicamente quién detiene a los criminales, quién va detrás de ellos, ¿no es la fuerza pública? ¿Por qué restar méritos para dárselos solamente a una parte? ¿No es de repente acaso quizá que el mérito de haber bajado un poco la cantidad de homicidios se le puede atribuir directamente a, de alguna manera, el trabajo entre los tres poderes? Aún así, uno está pensando cuáles son las leyes realmente sustanciales que la Asamblea ha hecho para aumentar las penas, endurecer las penas y de alguna manera sostener y contener la ola de homicidios ocasionados por el crimen organizado. Que sí es cierto que hay diputadas como doña Gloria Navas que dice que no hay que hacer eso, sino trabajar en la prevención. Sí, pero la prevención es a largo plazo. La contención es a corto plazo y eso tiene que hacerse o lograrse con endurecimiento de las leyes. Porque Costa Rica Segura Plus llegó más de un año después de que había arrancado el gobierno. Porque las acciones que está realizando el Ministerio de Seguridad, con un informe de auditoría que se emitió el 13 de diciembre del año pasado, se demuestra claramente que hay una disociación entre lo que se han planteado y lo que compran. Y entonces la pregunta que nos hacemos todos los costarricenses es, ¿por qué el gobierno no ve que en el mundo entero están viendo a Costa Rica hoy como un paraíso del narcotráfico? Vayan a ver la BBC, vayan a ver CBS, vayan a ver cualquier diario internacional. Y aquí es donde me pareció sumamente interesante cuando dijo eso, porque dije, bueno, voy a meterme a la BBC para ver qué están publicando de Costa Rica. Yo veo muchos artículos, especialmente científicos, de estudios neuronales, etcétera, ¿verdad? Ahí en la BBC, que lo sacan regularmente, me llama mucho la atención. Entonces me metí, hice una búsqueda en Google y las ordené en orden cronológico. Una búsqueda muy rápida, solamente de la BBC. Esta noticia es del año 2009. Aquí está arriba. Yo sé que no está toda la diagramación o el formato de noticia, pero como es una noticia tan vieja, solamente sale el texto. 2009, junio, mm, junio del 2009, ¿verdad? Y aquí está, de la BBC, bbc.com. Entonces dice, el narco viaja con comitiva presidencial. Sigifredo Ceciliano, sospechoso de exportar cocaína a México en tiburones, viajó a ese país en la comitiva del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en marzo pasado. Ese es en el 2009. Luego brincamos igual, de la BBC al 2010, 5 de febrero, las drogas en las elecciones de Costa Rica. Y aquí hablas sobre el problema del narcotráfico, es un tema clave,
para el electorado de Costa Rica que acudirá a las urnas el domingo 7 de febrero, eso es para las elecciones, para elegir a quien será su presidente durante los próximos 4 años. Su relevancia es tal que, según las encuestas y quienes las interpretan, ha cerrado la brecha entre la candidata Laura Chinchilla y Otto Guevara, ¿verdad? Y que el tema de la presencia del narcotráfico en Costa Rica es un tema muy importante. Ojo, ojo, esto es de la BBC 5 de febrero del 2010. Brincamos a Costa Rica en la mira del narco. Esto es el 13 de junio del 2013, actualizado el 17 de junio del 2013. Y dice, Costa Rica tiene los mejores índices económicos y sociales de Centroamérica, una esperanza de vida de 79,4 años, ingreso per cápita de más de $10,000 y un promedio de homicidios de solo 8,9 por cada 100,000 habitantes. Ok, el de Honduras en aquel momento era 10 veces mayor. Pero aquí habla también, pero enfrenta un serio problema. El narcotráfico está tratando de penetrar con fuerza su territorio y lo está consiguiendo. 2013. El diputado Gilberto Campos dice, hoy Costa Rica es una vergüenza a nivel internacional, vea lo que dice la BBS, la BBC, etcétera. Bueno, aquí estamos en la BBC. Si algo ha salido en la BBC relacionado a este tema con Costa Rica, viene desde el 2009. O sea, hace 16 años. ¿Quién gobernaba hace 16 años? ¿Qué trabajo se dejó de hacer en los últimos 16 años? Ojo, ¿qué trabajo se dejó de hacer durante los últimos 16 años para que hoy detonara de la forma en que está, pues, perjudicando al país? Porque no es que en el año 2023, que fue el más violento, y el 2024, un poquito menos, poquitito menos, no es que estaba todo en cero y de repente llegaron un montón de bandas y carteles, etcétera, y todo se descompuso. No, se venía gestando poco a poco algo, una base, una base que derivó justamente en una problemática bastante compleja que hoy estamos enfrentando en Costa Rica y en otros países de América Latina. Otra. Este es del 16 de octubre del 2015. Dice, habla de Macho Coca, empresario pesquero acusado de construir el mayor imperio de droga en Costa Rica. O sea, en la BBC se estaba hablando de droga en Costa Rica en el 2015. Aquí, en el 2016, dice, la imparable invasión de carteles mexicanos a Centroamérica. Y obviamente habla de Costa Rica, donde decía... eh, Vamos a ver, dice, así los índices de violencia aumentaron especialmente en países como Costa Rica o Panamá. La disputa es por un mercado importante. ¿Ok? Según el Departamento de Estados Unidos, por Centroamérica pasa el 80% de la cocaína que actualmente ingresa a ese país. Estamos hablando del 2016. Y este es el artículo que voy a compartir abajo. Este artículo es muy interesante que lo habla justamente sobre una entrevista que le hicieron a Feldman, un profesor asociado en ciencia política y estudios latinoamericanos en la Universidad de Illinois en Chicago. Y la BBC justamente le hizo una entrevista porque indica que la realidad de América Latina le dio la razón al trilema de Lissing, que es no puede disminuir narcotráfico, corrupción y violencia en simultáneo. Hay que elegir. El artículo es muy interesante, lo voy a compartir por si alguien lo quiere leer. Entonces, ¿por qué comparto esto? ¿Por qué menciono esto? Porque no es tan sencillo como agarrar un micrófono en la Asamblea Legislativa y decir, el éxito es de los tres, no de uno solo, ok, pero la disminución en los homicidios es por el OIJ, no por el Poder Ejecutivo. Y somos una vergüenza a nivel mundial porque Costa Rica es un paraíso para el narcotráfico. Y adicionalmente, decir que en las principales cadenas, se plantea Costa Rica como un país problemático en ese tema. No, ahora no. Si hay alguna situación sobre eso, es desde hace 16 años o más. ¿Qué pasó durante esos 16 años? Si se va a analizar el tema, se tiene que analizar en contexto, a corto, mediano y largo plazo, y tomar en cuenta a todos los agentes,
a todas las personas, a todas las organizaciones, a todos los poderes que intervienen en eso. De lo contrario, se convierte en un discurso únicamente político. Político en un entorno electoral donde uno trata de atribuirle la responsabilidad de lo que pasa mal a un poder ejecutivo y le damos el mérito de lo que se hizo bien, mucho o poco, a otro poder. ¿Por qué? Porque lo que se trata es justamente de dejar mal al poder ejecutivo. ¿Es ese realmente el propósito? ¿De qué manera entonces se está tratando de informar a la gente utilizando pequeños, pequeñas burbujas flotantes o elementos para tratar de plantear o construir una realidad que necesariamente requiere de muchos otros elementos adicionales? Entonces, em, me pareció interesante, voy a dejar ahí esa parte, que esa intervención que voy a poner ahora del diputado Gilberto Campos fue el 21 de noviembre, ¿ok? 21 de noviembre del año pasado. ¿Por qué es importante esto? Porque esto sucedió 2 días después de la ceremonia en la que el gobierno de Estados Unidos, por medio de la embajada, hizo una donación de escáneres. Recién estaba entregando los escáneres a Costa Rica. Y eso es importante, primero, porque fue una donación. Segundo, porque no costó dinero. Tercero, porque viene con capacitación. ¿Ok? Y cuarto, porque esto se da justamente meses después de que no se pudo lograr la compra de los escáneres por los problemas que hubo con la Contraloría y que se evidenció en la reunión que tuvo el presidente con la Contralora. ¿Ok? Ahí se iban a comprar los escáneres. Después de eso, se hicieron las gestiones con Estados Unidos y Estados Unidos donó esos escáneres. 2 días después de la donación, el diputado Gilberto Campos hace esta intervención. Gilberto por 5 minutos. Gracias, presidente. A mí, como a cualquier costarricense, le da mucho gusto que se implementen medidas de seguridad para el país y que el ingreso de los famosos escáneres que van a ser incorporados en puntos fronterizos del país se haga con diligencia y celeridad. Escáneres que hay que recordar que fueron presionados desde esta Asamblea Legislativa para que el gobierno los pusiera. Y recordarán ustedes que inicialmente se les había ocurrido darle un contrato a Raxa, ¿verdad? En aquel momento. Y que la primera pregunta que uno se hacía es, bueno, ¿qué sabe Raxa de la operación de escáneres y un montón de cosas? Bueno, al final de cuentas, la Embajada de los Estados Unidos salió en defensa de la soberanía nacional y nos regaló los escáneres que el gobierno no pudo comprar y que tampoco pudo echar en práctica. Vamos a ver, me corrigen si estoy equivocado. El gobierno quería comprar los escáneres, obviamente había una presión, no solamente de la Asamblea, sino de la sociedad en general. Es, recordemos que anteriormente se habían donado unos escáneres hace mucho tiempo que se dañaron porque nunca se instalaron. El gobierno llegó, trató de tramitar la compra de los escáneres. Dice el diputado Gilberto Campos que el gobierno no pudo comprar porque justamente la Contraloría no lo permitió por cuestiones técnicas, por lo que sea, pero no lo permitió. De repente ahí es donde uno dice hasta qué punto se puede ser un poco flexible para poder provocar o facilitar que las cosas importantes se den. Ya hablamos de ciudad gobierno en el video anterior. Entonces, no se pudo comprar los escáneres. Ok, sale el gobierno de Estados Unidos en defensa de la soberanía nacional, dice el diputado Gilberto Campos, cuando fue el gobierno quien solicitó al gobierno de Estados Unidos la donación de esos escáneres. ¿Para qué? Para poder contribuir en la lucha propiamente también de Estados Unidos para que pase la menor cantidad de droga hacia el norte y que llegue la menor cantidad de droga a Estados Unidos, o poner un pare, por lo menos, dificultar el paso de la droga. Entonces, hay que ver cómo se plantean las cosas también. O sea, siento a veces un ánimo, un deseo, un enfoque o una visión de ver cómo armamos las ideas para tratar de, no sé, mostrar
al gobierno en una posición de inutilidad, cuando en realidad hubo objetivamente y concretamente trámites y esfuerzos para que se pudiera llevar a cabo la adquisición de esos escáneres, primero por compra y luego por donación. Por lo menos los nuevos. Pero hay un exceso de regocijo sobre este tema, me parece a mí, y se les olvidan algunas cosas. Que estos escáneres van a ser puestos en puntos fronterizos donde se supone que ya sabemos que sale la droga. Entonces, eso, me van a disculpar la analogía, es como ir a pescar a un estanque de tilapias. Y ahí están los peces, usted echa el anzuelo y sabe que en algún momento alguno va a picar. Pero se les olvida que Costa Rica tiene más de 100 puntos ciegos fronterizos, principalmente en la zona sur. Vamos a ver, número uno, el mérito. Nuevamente, y yo creo que es una constante en los discursos e intervenciones del diputado Gilberto Campos. Si el gobierno logra algo, pequeño, mediano, grande, lo comunica, entonces el diputado de alguna manera trata de minimizar ese logro y se lo atribuye a otra gente. El caso anterior, al OIJ. En este caso, a la Embajada de Estados Unidos. O sea, el gobierno no hace nada. Es así. O sea, realmente es así. Es la pregunta. Luego, poner los escáneres en los puntos en los que se sabe que pasa la droga, ok. Pero antes de eso, no hay escáneres. O sea, la gran diferencia es que donde no habían escáneres, ahora van a haber escáneres. Entonces, probablemente quienes pasan la droga por ahí van a decir, bueno, ahora hay escáneres, mejor por ahí no, busquemos otra manera, una ruta que no sea por Costa Rica o no sé, o sea, pero por lo menos va a dificultar, que justamente esa es la idea, dificultarlo. Y habla sobre los ciento y pico de puntos porosos en la frontera, especialmente en la parte sur. A ver, Estados Unidos tiene una frontera porosa. La única manera en que una frontera no sea porosa es haciendo un muro a lo alto, aunque suene redundante, pero también a lo bajo, es decir, por debajo de la tierra para evitar los túneles. Es la única manera en que una frontera no sea porosa. Casi, bueno, no sé, vamos a ver. La gran mayoría de fronteras en el mundo deben ser porosas. O es que algún gobierno tiene la capacidad de tener un guardia cada 20 o 50 metros. No es posible. Van a decir, sí, pero la frontera de Estados Unidos es gigante, es de cientos o miles de kilómetros y por eso es tan porosa. Ok, pero así de grande es su policía, su ejército y su tecnología para poder frenar eso. Y aún así pasan inmigrantes por la frontera que divide México con Estados Unidos. Entonces, el decir que Costa Rica tiene una frontera porosa es una obviedad, porque las fronteras porosas están en todo el mundo. Entonces, nos vamos a enfocar en la frontera porosa de Costa Rica y no vamos a, por lo menos, dar un mérito del tamaño que sea al hecho de haber conseguido escáneres gratis por donación para poner en dos puntos específicos donde hay mucho movimiento de este tipo de tráfico. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno para hacerle frente a esos más de 100 puntos ciegos en nuestro país, con una frontera altamente porosa, en donde los mayores decomisos de droga, según el OIJ, se dan por el mar, no en los puntos fronterizos terrestres de paso de mercaderías, se dan en el mar, donde recuerden ustedes hay un tema que resolver con el Servicio Nacional de Guardacostas. Pero no solamente eso, y quiero recordarles que la ley 9902 del 21 de septiembre de 2020, que es una ley para inutilizar pistas de aterrizaje no autorizadas, al momento después de la entrada en vigencia de la ley, antes de la entrada en vigencia, perdón, habían 83 pistas clandestinas a septiembre de 2019. Cuando entra en operación la ley, se logran destruir o inhabilitar 13 pistas clandestinas. Pero resulta ser que después de esas 13 pistas clandestinas, que prácticamente todas fueron en el gobierno pasado, este gobierno no ha reportado ni una sola pista clandestina inhabilitada. Y la mayoría están en Guanacaste y la zona norte.
Si habían prácticamente 83 antes de la entrada en vigencia de la ley, se han inhabilitado 13, imagínense ustedes la cantidad de pistas clandestinas que están siendo utilizadas para el tráfico de drogas en este país. Y eso, aunque es una hipótesis, es también una suposición. ¿Por qué? Porque para dar un dato de ese tipo, para hacerlo público de esa manera y para sembrar la idea de que hay, o sea, Costa Rica es un paso descarado de droga de un lado para otro vía aérea, pues hay que tener datos específicos y concretos. Vamos a ver, habían 80 y algo de pistas, se destruyeron 13. ¿En qué estado están la diferencia? Las 60 y algo, ¿verdad? ¿En qué estado están? ¿Se están utilizando para otra cosa? ¿Están clausuradas? ¿Están pendientes de destrucción? ¿Quién puede informar sobre eso? El Ministerio de Seguridad Pública. El diputado le preguntó al ministerio antes de hacer esa intervención. Es que cuando se hace una intervención de ese tipo, lanzar suposiciones sin haber consultado antes, lo que puede hacer es desinformar. Y eso es lo que hay que evitar. No podemos vivir desinformando a la gente. Yo no tengo la menor idea de cuántas pistas hay, si hay nuevas, si no hay nuevas, si las que ya estaban desde antes se siguen utilizando o no. Yo tendría que, para hacer un comentario al respecto, preguntar al Ministerio de Seguridad. Hace poco en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico o el Crimen Organizado, un ex ministro de Seguridad dijo, dijo un número grandísimo de pistas. Ok, ¿dónde están ubicadas? Si él tiene esa información, que la provea. Porque de lo contrario, porque esa persona tiene la información y de repente el Ministerio de Seguridad no. Y es información que también es delicado de hacer público. Sí, tenemos tantas pistas aquí y allá y no sé qué, ya están ubicadas y todo el asunto, como para decirle al crimen organizado, ok, aquí está la estrategia, las tenemos ubicados, vamos a hacer un operativo más adelante, no sé. O sea, hay cosas de seguridad que no necesariamente tienen que hacerse públicas, pero basado en eso, tampoco se pueden lanzar suposiciones en la que se deje al país en una posición como que no se está haciendo nada. No digo que se está haciendo mucho, no digo que se está haciendo poco, pero antes de decir si se está haciendo algo o no, preguntar al ente que le corresponde los números, los datos y poder fundamentar una participación de este tipo con información, con datos. De lo contrario, lo que no está con datos es únicamente una suposición, una hipótesis. Con avionetas modificadas, ultraligeras, que las adaptan para meterle más carga y más combustible para que puedan tener mayor autonomía en su traslado. Pero seguimos muy contentos con escáneres que van a entrar en operación a partir del primer trimestre de 2025. A partir del primer trimestre de 2025, porque los escáneres no entran en operación ahorita. O sea, están entrando tarde. Prácticamente. Y es otro comentario más como para demeritar o menospreciar el hecho de tener escáneres producto de una donación. Vamos a ver, si los escáneres se donaron 2 días antes de esta intervención del diputado Gilberto Campos, ¿ok? Si se entregaron, se donaron 2 días antes y para su uso requiere de capacitación, primero que todo es porque acababan de llegar. Llegaron, se organizó la ceremonia de entrega, se entregan. Ahora sí, hay que instalarlos y hay que capacitar a la gente para que los utilice. Y eso no se hace en 2 días. Dice que están entrando tarde. Bueno, ¿qué tan rápido? A ver, ¿cuál es el conocimiento que tiene el diputado sobre instalación de escáneres y capacitación para su utilización? Esa es la pregunta. Porque la valoración de tarde o temprano va de acuerdo al conocimiento que yo tengo sobre cuánto dura ese proceso. Entonces, vamos nuevamente a hacer juicios de valor sin una base técnica. Prácticamente para el último año de gobierno. Y 3 años de gobierno prácticamente operando solamente con los de APM Terminals. Entonces, claro, reitero, como costarricense me alegro mucho que ya estén en suelo nacional esos escáneres.
Pero no se les olvide que Costa Rica tiene fronteras altamente porosas, con pocos puntos de control fronterizo marítimos y terrestres, con más de 100 puntos ciegos por donde pasan mercadería, contrabando de drogas y un montón más de problemas y riesgos a la seguridad nacional. Pero por el otro lado, lo único que hace el gobierno, así muy efectivo, es darle nuevas facultades a la Unidad Especial de Intervención. Porque no sé si ustedes pudieron observar que se emitió un nuevo decreto en donde le amplían las facultades a la policía de Casa Presidencial. Ok, sobre el tema de la DIS, de la Policía Especial de Intervención, eso como que se ha venido un poquito aclarando y seguramente se retomará el tema ahora en este año 2025 para ver realmente cuáles son esas nuevas atribuciones y hasta qué punto es como algunos detractores justamente lo plantean. Pero aquí el punto era justamente sobre el tema del discurso político. Es que si uno no se informa bien o no está con un conocimiento un poquito general sobre el tema y escucha intervenciones como la del diputado Gilberto Campos, que tiene todo el derecho de hacer, toda la libertad y el deber incluso de hacer su control político, cuando uno escucha eso, también uno podría decir, ah, no, pues definitivamente el gobierno no está haciendo nada. Y los únicos que están haciendo son los otros poderes, o específicamente el Poder Judicial, porque no dijo que la Asamblea esté haciendo algo realmente. Y por otro lado, la crítica para que sea productiva y constructiva tiene que ir acompañada de una propuesta, de una idea, de una solución. Y las intervenciones, ambas intervenciones del diputado Gilberto Campos carecen justamente de una idea, de un proyecto, de una estrategia, de una recomendación, algo similar. Termina siendo solamente un señalamiento de que hay alguien que no está haciendo las cosas bien. Y repito, la primera intervención que compartí decía que si el éxito es de todos. Pero al parecer, cuando hay culpa o algo sale mal, es únicamente del Poder Ejecutivo. Eso no es equilibrado. Si hay éxito, es de todos. Si hay un fracaso, si se quiere plantear así, también es de todos. Y cada uno tiene que apechugar su parte. Por eso era importante ese debate que ya no va a haber entre los presidentes de los tres poderes de la República para ver qué está haciendo el Ejecutivo, qué está haciendo el Legislativo, qué está haciendo el Judicial, qué está dejando de hacer cada uno y uno poder tener una claridad de cómo es que están operando esa máquina, ese engranaje de esos tres poderes que el único beneficiado al final de cuentas debe sí o sí ser el pueblo. Entonces, mi recomendación, escuchar con atención y cuestionar lo que digan los diferentes actores políticos. Esa es únicamente mi recomendación. Muchas gracias.